Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Venga, afrontamos con energía este último panel de BNew Mobility y para ello nos vamos a viajar. Nos vamos, si os parece, a América Latina. No sé si sabéis que LATAM es la región más urbanizada del mundo. De hecho, lo sabéis porque os lo he comentado hace un poquito, pero yo creo que ha salido varias veces a lo largo de esta semana en BNew Mobility. Es la región más urbanizada del mundo y, a su vez, enfrenta grandes retos en temas de desigualdad, pobreza, contaminación, transporte deficiente, vivienda precaria y servicios públicos inestables. A pesar de todo esto, también ofrece historias de éxito y grandes oportunidades de cara al futuro. ¿Es posible utilizar la tecnología de las Smart City como transformadora de la gestión urbana para lograr este desarrollo más equitativo? Bueno, vamos a viajar ahora a Perú, a México y a Venezuela. En Venezuela está el moderador de este panel, Juan José Pocaterra, que es cofundador y CEO de Vicua, que es una empresa que transforma ciudades emergentes en inteligentes. Creo que en Venezuela son allí las 9 de la mañana. Juan José Pocaterra, ¿qué tal? Bienvenido a BNew Mobility. Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes y además tocando este tema que, como decías, es tan importante para América Latina en los próximos 10 y 20 años si queremos lograr un desarrollo sostenible. Yo no sé si en Vicua apoyáis apoyáis la transformación digital de gobiernos locales y sus funcionarios con el objetivo de mejorar su capacidad de gestión. Yo me pregunto, ¿cómo se acogen la administración pública cuando llegáis allí? ¿Bien o a palos? O sea, ¿cómo os tratan? Todo depende, tenemos de las dos. No, la verdad es que yo te voy a decir, creo que una de las cosas que más me apasiona del trabajo que hacemos es que a lo largo de toda la administración pública con la que hemos trabajado desde México hasta Argentina, más de 280 agencias de gobierno en 5 países distintos, la apertura que existe de los funcionarios públicos latinoamericanos por hacer la diferencia es significativa y siempre es con una voluntad de impactar positivamente la vida de las personas. Creo que lo importante es que muchas veces se encuentran sin las herramientas suficientes para hacerlo y eso es lo que hoy espero que estemos conversando con el excelente panel que vamos a tener, como dices tú, viajando a Latinoamérica y otra realidad, pero también tratando de contribuir un poquito a lo que creemos es algo que el mundo debe tomar en cuenta, que es este objetivo de desarrollo sostenible número 11. Pues estamos muy pendientes de lo que nos vais a contar en el siguiente panel. Hasta ahora mismo. Gracias. Bueno, qué gusto estar acá, además con 2 personas que conocen de este tema muchísimo más que yo, así que siempre es bueno compartir escenario con personas que a uno lo pueden enriquecer y de quien se puede aprender, y espero que todos ustedes que nos están escuchando, pues también esto sirva un poquito para conectar, que a pesar de que vamos a hablar de Latinoamérica, estoy seguro que muchos de los temas que vamos a tocar tienen relevancia para todo el mundo, quizás en particular para el mundo emergente, para el sur global, donde los retos urbanos que se enfrentan pueden ser bastante similares, cada uno con la particularidad del entorno que se tiene. Pero bueno, espero que hoy tengamos una conversación. Esta conversación que vamos a estar teniendo va a incluir al principio una breve presentación de cada uno de nuestros panelistas, contarles desde su perspectiva en unos breves 5 minutos, bueno, qué concepto tienen ellos de lo que es una ciudad inteligente aplicada al mundo emergente, en este caso América Latina, y luego seguro vamos a estar intercambiando algunos retos que se enfrentan los gobiernos para poder impulsar esto y algunos proyectos también exitosos, porque yo creo que lo que hay es que también resaltar aquellas cosas que se han hecho bien y aquella agenda que ha permitido avanzar en torno a este objetivo. Para eso vamos a estar acompañados el día de hoy por César Simbord. César es consultor en diseño urbano y movilidad urbana. Además nos trae una perspectiva sumamente necesaria, que es la perspectiva de quien trabajó en la administración pública al haber sido director general de la Dirección General de Accesibilidad, Movilidad y Espacio Público e Innovación del Ministerio de Vivienda del Perú, con lo cual creo que tiene y nos puede llenar muchísimo, no solo de su experiencia como magíster urbano desde el punto de vista académico, sino también, como decía, de la practicidad que es llevar esa academia a la realidad estando en el sector público.
Y por el otro lado tenemos a Salvador Herrera de México, quien es urbanista, un gran amigo, maestro en arquitectura del paisaje, una persona que ha estado trabajando en diversos proyectos en América Latina como consultor para la CAF, el BID, el Banco Mundial, ONU Habitat, y quien sin duda también ha tenido, creo que, muchísima incidencia en aquellos casos de éxito de México en temas de transformación urbana, incluyendo nuevas tecnologías. Así que bueno, bienvenidos a ambos. Comienzo contigo, César, con esos 5 minutos contándonos tu perspectiva de ciudades inteligentes, este concepto que hoy traemos a América Latina. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Muy bien, muchas gracias, Juan José. Un saludo cordial a Salvador y a los organizadores de este evento. Bueno, las ciudades inteligentes, yo desde mi perspectiva, son aquellas que básicamente usan o hacen uso de la información y la tecnología para poder mejorar los procesos de la gestión urbana y, en resumidas cuentas, poder a través de ello atender las necesidades de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía y contribuir también al desarrollo económico local. Básicamente podríamos decir que las ciudades son redes de infraestructura, son redes de servicios que se superponen también a otros complejos tejidos de relaciones sociales, económicas, y bueno, en ese sentido favorecen también el desarrollo de la tecnología, ¿no? Muchas de las tecnologías sobre las cuales se basan las hoy llamadas ciudades inteligentes son tecnologías que justamente necesitan un soporte, ¿no? Y ese soporte se viabiliza a través de la aglomeración y de la posibilidad que brindan las redes, justamente. Bueno, Latinoamérica es justamente, desde nuestro punto de vista, una de las regiones del mundo con mejores condiciones para el desarrollo, digamos, de este tipo, digamos, de aproximaciones a la gestión urbana, ¿no? En primer lugar, porque podríamos decir que estadísticamente es la región más urbanizada del mundo que todavía no está desarrollada. Si comparamos el nivel de urbanización que hay en Latinoamérica, incluso con grandes regiones en proceso de urbanización del sur global, como es el caso de India o China, Latinoamérica está por encima de ello, ¿no? Mientras que en India y China estamos hablando de urbanizaciones que están en el orden del 40, del 60%, en Latinoamérica ya estamos por encima del 80%. Sin embargo, el desafío aquí es todavía lograr el desarrollo, lograr justamente que estas redes a las cuales hacemos referencia sean cada vez de mejor calidad y puedan llegar, digamos, a atender realmente las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Bueno, en Latinoamérica se habla pues de algunos casos de éxito, ¿no? Cuando hablamos de ciudades inteligentes, hay indicadores, hay índices, rankings que se han establecido hasta el momento, donde se posicionan ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, Buenos Aires, Medellín, que ha ganado incluso a nivel internacional algunos premios en materia de innovación en la gestión urbana. Hablamos también de Sao Paulo, Curitiba, Montevideo, en el caso de América Central, Panamá, Santo Domingo, Ciudad de México, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, los avances que estas ciudades han podido capitalizar en estas materias se han concentrado yo diría, en aplicaciones inteligentes en la gestión de las redes de transporte y movilidad, ¿no? En primer lugar. Y bueno, también han habido en algunos casos buenas prácticas en cuanto a lo que se refiere a promover el desarrollo económico y la innovación a través justamente de la tecnología, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí van un poco quizás las tendencias en Latinoamérica en cuanto a lo que se refiere a ciudades inteligentes, el desarrollo de servicios, infraestructura en estas áreas, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, César. Y creo que además eso nos brinda un acceso para pasar a Salvador, haciendo un breve comentario ahí sobre lo que decías y rescatando, que al final me llamó mucho la atención esa frase, bueno, es de la región más urbanizada del mundo que no está desarrollada, con lo cual eso implica que el espacio de oportunidad que hay para crecer aprovechando esa población urbana
es importante, y ahí es donde creo que la tecnología entra a jugar o a hacer la diferencia para que ese salto de desarrollo acompañe esa velocidad que hemos tenido en el proceso migratorio de lo rural al urbano. Pero paso a ti, Salvador, tomando en cuenta esta introducción que hace César al concepto de ciudades inteligentes. ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva urbanista, desde una perspectiva que ha acompañado a diversos gobiernos en planificar la ciudad hacia el futuro, y cómo se mete el rol de la tecnología en esa planificación, más quizás desde la perspectiva urbana que desde la perspectiva tecnológica, pero que sin duda son cosas que tú has podido ir incorporando en los conceptos que desarrollan las ciudades de México? Gracias, Juan José. Hola, César. Y muchas gracias por la invitación a este increíble evento. Saludos desde la Ciudad de México a todos los que nos ven y nos escuchan. Retomando el tema de América Latina, región más urbanizada, creo que el punto de partida para ciudades inteligentes es cómo está urbanizada Latinoamérica y cómo se sigue urbanizando, que es lo que me preocupa muchísimo. Y en ese tema de expansión urbana fragmentada, inequidad, baja accesibilidad, pobreza, ¿cómo se inserta el concepto de ciudades inteligentes para que no se vuelva una isla, digamos, de globalización en puntos, en focos específicos, y más bien esta gran oportunidad que tenemos de que a través de la tecnología podamos pues salvar las brechas del subdesarrollo que aún tienen muchos de nuestros países? A mí siendo una analogía, ¿no? De como ahora en TikTok que te ponen concepto y realidad, ¿no? Pues está el concepto padrísimo de Smart Cities y la realidad de Latinoamérica en lo general, ¿no? Obviamente hay esos espacios de desarrollo. Y yo creo que el concepto de Smart Cities en Latinoamérica pues pasa por un espectro. Está primero el de marketing. Aquí en México ha, pegado muchísimo. Los municipios se pelean por ser el capital Smart City. Hay un congreso, hay un alcalde o alcaldesa quiere ser el alcalde Smart City de México. Entiendo que esto pasa en otros puntos del país. Entonces, está el marketing que atrae. Eso me parece que es un gancho buenísimo, pero hay que tener cuidado, porque pues ya lo hemos visto con otros corrientes, otros conceptos, por ejemplo, la sustentabilidad, así de genérico, ¿no? La ciudad sustentable, el alcalde de la sustentabilidad, y luego vemos ya en la práctica, y pues la verdad es que es muy deficiente más allá de la leyenda, del logo, ¿no? Entonces, ¿cómo superar eso? Y yo pienso que es aterrizando el concepto pues a los retos que tiene Latinoamérica. Por ejemplo, en materia de movilidad, a mí me interesaría mucho que la tecnología nos ayude a mantener o mejorar nuestro reparto modal. ¿Qué significa esto? Pues Latinoamérica en general, digamos, si lo pongo en unas cifras, pues se mueve en un 50-60% aún de forma alternativa al auto particular, cosa que no pasa en los países donde Smart City se ha anclado de forma más digamos, transversal a las políticas públicas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que nuestro reparto modal a través de la tecnología nos evite esa altísima motorización que sufren otras sociedades, ¿no? Y cómo poder mantener ese reparto modal de forma sostenible, de forma equitativa, de forma también confortable, cómoda, asequible, etcétera. O cómo superar las brechas de equidad a través del concepto de Smart Cities. Yo veo tremendas oportunidades porque la penetración, por ejemplo, de los teléfonos celulares, de las smartphones en nuestras sociedades es muy importante. Y sin embargo, pues el uso de datos y la cultura digital en nuestras sociedades todavía es un tanto baja si quitamos el tema de redes sociales, ¿no? Entonces, creo que esa vinculación entre redes sociales y estas tecnologías más enfocadas a la política pública urbana, pues, cómo hacer hasta ese vínculo, ¿no? Y yo creo que me centraría mucho en la tremenda oportunidad que tenemos en los jóvenes, en los niños, como potenciales usuarios informados
demandantes de un mejor entorno urbano. Creo que por ahí estaría muy interesante el reto para Latinoamérica de fincar un concepto propio adaptado a nuestra realidad de ciudades inteligentes. Me encanta, Salvador, y creo que, como dices, los retos que tenemos pareciera que, a pesar de estarlos viviendo como un mundo en desarrollo, tienen hoy en día, gracias a determinados factores, oportunidades de leapfrogging, como dicen los americanos, o de saltos cuánticos que podemos estar dando. Mencionabas, y me parece significativo traerlo a colación o resumirlo de cara a la pregunta que le voy a hacer a César. Decías, bueno, en movilidad seguimos siendo una de las regiones que tiene uno de los repartos modales menos dependientes del vehículo particular. Es decir, a tener a 70% de tu población moviéndose en un modo distinto al vehículo particular es una oportunidad de mejora, que hoy todavía quizás es deficiente en su calidad de servicio cuando tú lo ves desde México hasta Argentina, que está ocurriendo en las redes de transporte público superficial o subterráneo masivo. Algunos han hecho esfuerzos por mejorar, pero sin duda todavía hay un grandísimo espacio, pero eso hay que aprovecharlo porque quiere decir que todavía la gente no tiene que sacrificar su vehículo para pasar un modo, sino que ya está acostumbrado a estar utilizando ese otro modo. Y por el otro lado hablabas de inequidad y cómo la conectividad, que si bien puede representar una brecha, un incremento en la brecha digital, puede representar un incremento en la inequidad. Hoy América Latina es una de las regiones que cuenta con mayor porcentaje de personas con teléfonos inteligentes y con conexión. Quizás a veces pueden carecer planes de datos o velocidades más acordes al mundo desarrollado, pero el tener a la gente conectada habilita que la tecnología pueda ser, más allá de una moda que agarra un alcalde u otro en América Latina, puede ser una grandísima oportunidad. Y quiero ahí saltar, a César, contigo, hablando de los retos, abordando estos retos que comentaba y otros. A mí me llama la atención también desde el punto de vista de tu experiencia, bueno, los retos que tienen que ver con la vivienda, con el espacio público, con cómo logramos que las ciudades, de la mano de la tecnología, no sea solo que se está brindando Wi-Fi público, que es lo que la mayoría de la gente asume cuando es Smart Cities, y yo creo que toca y roza la superficialidad porque es mucho más allá. ¿Cómo ves tú que podemos, primero, qué retos enfrenta Latinoamérica, tomando en cuenta que el Objetivo de Desarrollo número 11 habla de asegurar el acceso a la vivienda, habla de acceso a zonas verdes, espacios públicos que sean seguros, que quizás es una de las cosas que tenemos, y cómo vinculamos de alguna manera también esas zonas urbanas con las periurbanas, y cómo traemos y acortamos las distancias entre las periferias de la ciudad que tienden a ser las más, vamos a decir, los cinturones de pobreza con ese centro más productivo y poderlos acercar. Cuéntame cómo estás viendo tú desde tu perspectiva y lo que han podido hacer en Perú y con tu práctica en estos temas, y cómo crees que la tecnología puede aportar a solucionar los retos que existan en esas verticales. Bueno, yo creo que es importante, cuando hablamos de todo lo que mencionas, posicionar el tema de la accesibilidad, ¿no? Muchas veces las ciudades pueden, digamos, hacer un conjunto de reformas, de mejoras en las redes de transporte, movilidad, en el espacio público, pero si estos no son accesibles, digamos, al 100% de la población o, digamos, a la mayoría de los grupos, por lo menos que hay en la sociedad, nuevamente no se logra el objetivo. En el Perú, por ejemplo, se estima que hay aproximadamente un 30% de la población que es sensible a las condiciones de accesibilidad en el ámbito público, en el espacio público, ¿no? Estamos hablando de más de 9 millones de personas. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, tú puedes tener, por lo general en las ciudades, un 2 a un 5% de personas que realmente tienen alguna discapacidad. A eso tenemos que sumarle las personas que tienen movilidad restringida por alguna condición temporal, como puede ser, digamos, edad, un embarazo, un accidente, y las personas que acompañan o asisten a estas personas, ¿no? Que por lo general estadísticamente termina siendo un porcentaje mucho más alto, ¿no? El 25 al 30%. Entonces, es importante trabajar sobre estos temas, sobre el tema de accesibilidad. Como ha mencionado Salvador, una de las principales fortalezas que tiene Latinoamérica en el tema, digamos, urbano es justamente su alto reparto modal de transporte público, ¿no? En Latinoamérica tenemos cerca de 250 millones de usuarios de transporte público y caminantes, personas que no dependen, digamos, del vehículo privado para poder realizar sus actividades, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad
que no debemos perder, y la tecnología debe ayudar, coadyuvar justamente, desde mi punto de vista, a cumplir dos roles, ¿no? En primer lugar, a hacer más accesibles estas plataformas, estas interfaces, el transporte público, el espacio público, y asimismo a mejorar la calidad de estos servicios, ¿no? Claro. Sí, totalmente, totalmente. Y quiero quizás puntualizar para ti, César, que tuviste la experiencia en la administración pública de gobierno nacional, ese último punto que tocaste de calidad de servicios. Una de las cosas que hemos visto es que la data en América Latina nos muestra que todos los servicios públicos, desde la movilidad, pasando por el acceso al agua potable, acceso a energía de manera sostenida, y sigamos, acceso a la vivienda. Es decir, hay una realidad donde los servicios públicos parecieran no acompañar la velocidad del desarrollo. ¿Cómo crees tú que la tecnología juega un rol en que desde la planificación central se puedan acelerar cambios en el acceso a mejores servicios? Y ahorita salto contigo, Salvador, a ver cómo también desde quien lo ve lo trae desde una perspectiva externa, consultiva, hacia esos gobiernos, ¿cómo sientes tú que ha estado la apertura de esos gobiernos a desarrollar la mejor calidad de los servicios públicos cuando hay mucha carencia de recursos? Hay una brecha de infraestructura que el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que es más de $1 trillón en América Latina. Es decir, que no es solo un tema de dinero, es decir, el tema del dinero existe y es un problema, pero es el problema que quizás es más difícil de solucionar en el corto plazo. Entonces me quedo contigo, César, preguntándote, y luego salto a Salvador con la misma pregunta. Bueno, yo creo que las experiencias que han logrado ser más exitosas en Latinoamérica y en general a nivel mundial son aquellas en las cuales, digamos, se han podido montar o articular estrategias soportadas, digamos, por varios niveles de gobierno, ¿no? Si bien es cierto, por lo general son las municipalidades las que, digamos, tienen el manejo directo en la gestión de las ciudades, al menos en los ámbitos públicos, las redes de servicio, infraestructuras, y bueno, el sector privado tiene su parte, ¿no? Pero las municipalidades ocupan un rol fundamental. Pero las municipalidades muchas veces no pueden solas, ¿no? Entonces es importante que los gobiernos nacionales puedan, digamos, coadyuvar a soportar estos procesos, ya sea a través de mejorar el desarrollo de capacidades en las municipalidades, y si es que las municipalidades ya tuvieran capacidades generadas o experiencias importantes, soportar estos procesos a través de otro tipo de recursos, ¿no? Recursos normativos o a través también de recursos financieros, ¿no? Entonces es importante tener estrategias intergubernamentales sólidas y que puedan también tener, digamos, un nivel de participación importante del sector privado, ¿no? Eso es lo que hemos podido ver aquí, digamos, desde nuestra experiencia, que es un aspecto clave y fundamental, ¿no? Total. Salvador, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que tenemos retos estructurales muy importantes en Latinoamérica para que la ciudad inteligente se establezca como traje a la medida para cada ciudad latinoamericana. Uno de ellos, creo yo, es la cultura de la innovación en el sector público. En general, veo que la innovación, si bien está surgiendo en los diferentes, digamos, sectores del aparato público, todavía es tímida, ¿no? Asociada al concepto de Smart Cities, pienso que yo veo en muchos funcionarios municipales o de provincias o incluso federal, que se concibe como un producto a comprar o como un servicio a comprar ya hecho. Entonces es como ir a una tienda y comprarlo y que sirva a las medidas específicas, necesidades específicas de ellos, en lugar de construirlo utilizando las herramientas disponibles. Creo que ahí hay un tema importante y, por ejemplo, en la pandemia ahora, pues yo me quedé muy sorprendido por la respuesta que vi en el sector educación, sobre todo hacia las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Creo que se utilizó muy poco el concepto de ciudad inteligente o prácticamente nada. Obviamente se recurrió a las plataformas digitales en los colegios privados que lo pudieron, pero el sector público se quedó muy rezagado.
Yo llegaba a decir aquí con las personas del sector educación que pude tener contacto, ¿por qué no utilizamos esta como una oportunidad para rehacer el sistema educativo en términos de que la escuela vuelva a quedar cerca de la casa? Correcto. Y entonces que el equipamiento escolar más cercano sea el que vayas en diferentes horarios, por grupos burbuja, etcétera, independientemente si es público o privado. Ya sé que eso suena así muy chocante, pero durante año y medio estuvimos en esta situación y ahora volvemos como digamos, al tráfico, volvemos a los desplazamientos largos de ciertos grupos escolares. Entonces parece que no aprendimos, y eso lo asocio a la cultura de la educación. Hay otro reto importantísimo que es la corrupción. Latinoamérica, pues desafortunadamente tiene esa otra etiqueta, ¿no? A mí me ha tocado cómo llegamos a promover, pues, el uso de tecnologías, por ejemplo, en el sector de tránsito, que es una aplicación muy convencional. Y me ha tocado así respuestas como, no, mira, ve a esa bodega y ve cuántas papeletas de tráfico todavía de tránsito tengo todavía que aplicar. Todavía no me vendas la tecnología, ¿no? Porque la papeleta, pues, es toda la secuencia de la corrupción, ¿no? ¿Cuántas papeletas pusiste? Entonces, creo que tenemos que profundizar en los temas estructurales y sobre todo en la transparencia. Yo creo que una de las aplicaciones o vertientes más importantes de una ciudad inteligente es la transparencia. Y un punto fundamental que a mí me preocupa mucho y que lo asocio al primer comentario que decía es cómo está creciendo Latinoamérica, es la transparencia en la gestión del suelo, que todavía sigue siendo una de las áreas más opacas en la gestión urbana, ¿no? Los permisos de construcción, la ocupación del suelo, si tú ves en cualquiera de las ciudades incluso más innovadoras, Medellín, Bogotá, Santiago, todavía acceder a toda la información de suelo es bastante complejo. Puede estar ahí, pero el ciudadano común es que las ordenanzas, ya no entendí nada, ¿no? Entonces, creo que en nuestro caso no solo es la tecnología per se, sino asociada a todo un cambio en la cultura de la administración pública, en un énfasis muy importante en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y esto nos lleva a que entonces ciudades inteligentes, desde mi punto de vista, son más como una herramienta que sirve a la política pública en general y no como una moda nada más, ¿no? que adopten las ciudades. Así es, sí, definitivamente es un concepto que debería ser visto más como un medio que como un fin, y quizás haciéndolo el fin más bien se pierde de vista la importancia que tiene, que es el transformar los procesos más neurálgicos de la gobernanza de la ciudad, y que entonces ahí se puedan generar los resultados. Con algo que decías de la transparencia, para hacer digamos, la transición a la próxima pregunta que les tengo, porque creo que hoy, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, como comentabas, en términos de la transparencia, dice que nos está costando a la región más de 400 billones la corrupción. Eso es importantísimo. Eso es un presupuesto que, si estuviese usado para hacer el bien y para generar impacto, cerraría muchísimo la brecha de desigualdad y la brecha de disponibilidad de fondos en inversión que requieren nuestras ciudades para poder tener mejores servicios, y quizás ahí solucionarlo depende mucho también de la tecnología. Hoy, hablar de tecnología para las ciudades es hablar de blockchain, que nos permite, o lo que es la cadena de bloques, que quizás puede permitir procesos más transparentes, porque yo puedo tener permisos que están disponibles, inalterables en la cadena de bloques, y a la hora de consultarlos sé que es información que nadie puede alterar o nadie puede de alguna manera manipular para tener un fin poco transparente en la gestión. Existe el Internet de las Cosas, que nos permite sensorizar y tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo con esos servicios públicos para tomar mejores medidas. Existe la Big Data y la inteligencia artificial, que nos puede ayudar a optimizar esos procesos que hoy son muy burocráticos, lentos y que no dan acceso a la innovación, como tú decías, Salvador. Y así distintas tecnologías que hemos ido descubriendo
en el mundo tienen algo que ver con lo urbano. Entonces quiero con base en eso preguntarte, César, para ya entrar en un poquito de ese futuro que vemos, cómo nos los imaginamos en estos próximos 20 minutos de conversación y proyectos que se estén dando en América Latina. De las tecnologías que existen disponibles, ¿cuáles crees tú que van a ser las más transformadoras y las de mayor aplicabilidad en Latinoamérica? O no sé si lo ves también como algo que va a depender del contexto y del área en la que estemos hablando. Sí, bueno, yo creo que va a ser fundamental el manejo de la información, ¿no? Muchos de los problemas que ocurren, que ha explicado, por ejemplo, Salvador, con el tema del manejo del suelo o de la propia corrupción, tienen que ver también con un manejo transparente y eficiente de la información y de los datos, ¿no? Yo creo que en la medida, bueno, y en eso yo creo que en algo importante hemos avanzado, ¿no? Porque el hecho de que se haya, digamos, masificado, digamos, el uso de las telecomunicaciones, hoy en día la gran mayoría de las poblaciones cuentan con un dispositivo móvil inteligente que tiene un GPS, que tiene mapas, que tiene acceso, digamos, a bases de datos libres. De alguna manera permite también empoderar a la ciudadanía y transparentar muchos procesos, ¿no? Sin embargo, los desafíos que yo veo, al menos desde la experiencia que hemos tenido a nivel nacional en Perú y bueno, las interacciones que hemos tenido con otros pares, tienen que ver con la articulación de las bases de datos, ¿no? Muchas veces las bases de datos o los datos que producen, digamos, los municipios que están directamente en contacto con la población y administran y gestionan los servicios, no están integradas, ¿no? No están integradas o no están actualizadas o no las maneja en tiempo real el gobierno nacional o no están transparentadas, ¿no? Hay mucha información que si las municipalidades o el propio Estado en su conjunto abriera, digamos, al sector privado, podrían ser capitalizadas de manera muy inteligente, ¿no? Hay muchas empresas en la región que están ávidas de encontrar oportunidades de negocio y ver cómo se inyectan a estas dinámicas, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo, el tema de la información, ¿no? Y por otro lado, es muy importante también tener, yo diría, medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? La ciudadanía tiene que visibilizar, digamos, los cambios inmediatos en su realidad, ¿no? Cuando va, digamos, a utilizar un sistema de transporte público, el hecho de que tenga información digital en el móvil o en el paradero, que le anuncie los tiempos de llegada o que le facilite o le adelante cuáles van a ser las futuras conexiones, es ya un paso importante, ¿no? Y muchas veces esas cosas no cuestan mucho, sino implican más bien un esfuerzo de gestión inmediato, ¿no? Es importante también en el largo plazo que se establezcan planes que incorporen justamente estos elementos, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, recién está empezando el proceso de planificación del sistema de ciudades inteligentes, que es un proyecto que se está trabajando a través de un acuerdo entre el Ministerio de Transportes peruano y el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transportes de Corea, ¿no? Corea es un país que ha avanzado mucho en materia de ciudades inteligentes y aplicaciones concretas, al menos en el tema de transporte y movilidad, y está muy interesado en expandir y ver oportunidades de inserción y de aplicación en Latinoamérica, ¿no? Tenemos otro proyecto también particular que se ha venido trabajando en Perú, que es el sistema de transportes inteligentes vinculado al sistema integrado de transporte de la ciudad de Arequipa, donde también ya se ha elaborado un plan que incorpora, digamos, de manera muy concreta elementos para la gestión inteligente del tráfico y cómo mejorar también la eficiencia en la gestión de las redes de transporte público. Bien. Entonces, hay varias iniciativas que están por ahí prendiendo, pero mi lectura es que deben darse estas iniciativas con una visión de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Para que la ciudadanía también pueda palpar y pueda ver y pueda soportar estos procesos y con la transparencia del caso en la información, de manera que el sector privado también pueda encontrar sus propias oportunidades, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Pareciera que si no hay esa amalgama entre ciudadano, sector privado y público,
más bien son proyectos que toman muchísimo tiempo, muchísimos recursos y quizás en la mayoría de las ocasiones ni siquiera tienen el impacto deseado al final del día por no haber de alguna manera juntado a esos actores urbanos que hacen vida. Salvador, voy contigo con esa parte de cómo ves tú el futuro y las tecnologías disponibles. ¿Cuáles crees que tienen una mayor capacidad de incidir en esta transformación de nuestras ciudades emergentes e inteligentes? Gracias, Juan José. Primero me enfoco todavía como en el uso de esas tecnologías, ¿no? Yo creo que tenemos que superar, y César lo dijo en este tema de corto, mediano, largo plazo, que las tecnologías nos van a servir solo para diagnosticar y reaccionar. Creo que mucho de la mentalidad de lo que observo en la región está todavía en el diagnóstico para reaccionar, ¿no? Y creo que si bien tenemos la urgencia encima, también tenemos que abrir el espacio para anticipar. Por ejemplo, ahora en México pasamos, muy curioso, en 6 meses, y eso nos va a pasar por toda la región, de una sequía tremenda a mitad del país inundado. Y el gobierno nacional nos dice, no, pues hace 6 meses de los periódicos, las presas están al 10%, al 12%. 6 meses después, el sistema de presas del país está al 110%. Entonces yo digo, ok, tenemos muchos problemas, está inundado, pero ahora que se nos llenaron las presas, ¿vamos a usar el agua de la misma forma? Sabiendo que vendrá un ciclo de sequía prolongado, etcétera. Y yo veo que todo está perfilado para volver a usar el agua de la misma forma. Entonces, no sé citarte o mencionarte tecnologías en específicas, sino nichos, ¿no? Nichos de oportunidad en donde la tecnología y las ciudades inteligentes pueden apoyarnos muchísimo a un tema fundamental, que es el cambio de conducta, el cambio de patrón de hábitos del consumo urbano en general, cómo consumimos el agua, cómo consumimos el espacio urbano, cómo consumimos cómo generamos residuos, que es mucho de la, digamos, filosofía de las ciudades inteligentes, ¿no? El medir, el traquear, el todo esto, pero yo enfatizo mucho el tema hacia la anticipación, viendo que tenemos futuros muy inciertos. Y luego está también la posibilidad de, digamos, uno como emprendedor o las empresas, cómo acercarse al gobierno, ¿no? Y todavía existe está afincado en demando un servicio, hago una convocatoria quizás, y pues a ver quién me ofrece una tecnología. O bien que vas a tocar la puerta y te tardas años convenciendo y de pronto ya se fue ese funcionario y tienes que volver a empezar. Entonces, retomo un concepto, por ejemplo, lo de asociación público-privada que varias regiones de Latinoamérica han impulsado en hospitales, en carreteras, etcétera. ¿Cómo se podría hacer acá, ¿no? En donde las leyes de asociación público-privada permitían pues la oportunidad de presentar un proyecto con todo el mecanismo de financiamiento en donde el sector público pues más bien fuera un observador, un garante de que el marco legal, los compromisos internacionales se mantienen, pero que se libere un poco el mercado hacia las tecnologías, ¿no? Porque creo que tenemos que romper este esquema del funcionario que se le prendió el foco y propone una licitación, o de andar tocando la puerta. Necesitamos la frase que tú dijiste al principio, hacer estos saltos más rápidos para aprovechar, digamos, estos bonos que tenemos en Latinoamérica del reparto modal, de todavía, por ejemplo, el nivel de bajo que tenemos de producción de residuos sólidos comparado con otras regiones del mundo, etcétera. Entonces, ¿cómo enfocamos eso y logramos que esto se asiente de mejor forma? Total, nos van quedando los últimos 10 minutos para cerrar. Entonces, lo que quería aquí era hacer 2 cosas. Hemos hablado hacia el final de esta conversación de cómo esa asimetría de información está generando quizás la falta de acercamiento entre los actores, porque la información pasa a generar poder. Y tú traías a la mesa, Salvador,
la posibilidad de que el acceso a esa información generara cambios de conducta y pudiéramos meter este análisis conductual o este behavioral science, esta ciencia de la conducta que está por detrás para apoyarnos en la tecnología, para ir generando también transformaciones culturales a los hábitos que podemos tener como consumidores de los servicios públicos de la ciudad, y al mismo tiempo cómo aprovechando esos bonos que aparecen en distintos aspectos de cómo vivimos la ciudad en Latinoamérica, pues también puedan ser acelerados o aprovechados o puedan no perderse en el tiempo producto de las transformaciones que se vienen dando. Quería que nos quedáramos con un mensaje final de cada uno, y cuando digo final, no porque cerremos con ese mensaje exacto dependiendo del tiempo cómo nos da, sino cómo vamos de alguna manera creando esa conciencia y qué creen que hace falta para que podamos escalar más la adopción de ciudades inteligentes en América Latina, y dónde están las soluciones. Es decir, ¿cuál es el eslabón perdido que no estamos viendo desde la perspectiva de cada uno? ¿Qué es lo que está evitando ese salto cuántico del que comentaba o del que hablaba Salvador hacia el final de su intervención? Voy contigo, César. Bueno, yo creo que es muy importante, digamos, que las agendas puedan abrirse, ¿no? Muchas veces ocurre en nuestros países que a veces el tema político termina, digamos, a través de sus diversos vaivenes y como dice Salvador, a veces un cambio de funcionario puede resultar crucial en la continuidad de un proceso, ¿no? Entonces, en un país, digamos, que avanza, yo creo que eso no puede suceder, ¿no? Tiene que haber una institucionalidad que vaya más allá de los cambios de personas, en primer lugar, y en segundo lugar tiene que haber una apertura, ¿no? Las agendas tienen que abrirse para que, digamos, se puedan identificar aquellas oportunidades comunes. Yo creo que en Latinoamérica hay muchas empresas, hay mucho optimismo, hay mucho entusiasmo de poder, digamos, aportar al desarrollo común. Creo que es importante que se abran espacios también para el emprendedurismo y la innovación. Muchas veces las iniciativas más creativas y más innovadoras nacen justamente simplemente de personas, ¿no? De personas que tuvieron una idea y que muchas veces no tienen o no tuvieron visibilidad. Entonces, es importante que se puedan abrir estas agendas, estos espacios y dar, digamos, las oportunidades para el trabajo en red, ¿no? Yo me quedaría con esa palabra. El trabajo en redes creo que es fundamental. Me encanta. Para la incorporación de todos estos elementos de ciudad inteligente, ¿no? 100%, el trabajo en redes es uno de los elementos esenciales y de hecho creo que hay que aplaudir lo que la Corporación Andina de Fomento ha venido haciendo con la promoción del espacio GovTech en América Latina, como las tecnologías para gobierno no son solo un tema de mejorar el acceso o la demanda, que sería el sector público demandando estas tecnologías para sus gobiernos, para hacerlos más eficientes, más transparentes, bueno, todo lo que hemos comentado, sino también cómo se impulsa la oferta a ese emprendedor que quiere de alguna manera generar soluciones que tengan impacto en lo público y también impacto en lo urbano, que para ponerlo en números, y es el reto que tenemos, América Latina tiene alrededor de 22.000 empresas de base tecnológica o startups de base tecnológica, y de acuerdo al último reporte del Observatorio de la CAF sobre GovTech, solo 121 empresas o startups están dedicadas al sector gobierno, con lo cual el espacio de crecimiento es brutal y como tú dices, César, es un tema de emprender, innovar y dar espacio. Los últimos 5 minutos para ti, Salvador. ¿Cómo ves este futuro y estos últimos eslabones perdidos que tenemos que identificar en América Latina para lograr estos cambios? Sí, sin duda con mucha oportunidad, ¿no? Tenemos sectores que tradicionalmente han avanzado más en el concepto de ciudades inteligentes. Sin duda el de movilidad es muy vasta la experiencia que hay en Latinoamérica en aplicaciones diversas. En el sector de bicicletas públicas, por ejemplo, tenemos todo un gran grupo ahí de empresas locales, de aplicaciones en bicicletas públicas, transporte público en sus diferentes, digamos, momentos de servicio también tiene algo. Creo que nos falta más en estacionamiento, por ejemplo. Empieza a haber en otros países
más de la parte norte, ¿no? Como la disponibilidad de estacionamiento, semáforos está muy avanzado desde hace muchísimo tiempo, entonces creo que tenemos subsectores dentro de movilidad muy avanzados, pero hay otros campos como el de desarrollo urbano que tienen un rezago en tecnología muy importante, ya lo mencioné, usos de suelo, gestión del suelo de forma importante, y luego digamos el uso de la ciudad en general, ¿no? Yo creo que hay oportunidades ahí tremendas que se ligan a un concepto muy importante. Creo que ciudades inteligentes nos lleva a un nuevo ciudadano que ejerce derechos de una forma diferente. Y ahí es donde creo que está un poco la brecha más grande y también la oportunidad más importante. Si bien hay una gran apertura de los gobiernos en sus mecanismos de gobiernos digital, creo que también la ciudadanía al tener ahora pues tanta información, tantos elementos en donde emplear tu tiempo digital, pues el de cultura ciudadana digital, creo que ahí estamos rezagados también. Hemos hablado mucho del sector público, pero también tenemos que hablar de la ciudadanía, de cómo activarla, de cómo demanden, cómo usen, ¿no? Porque sí hay innovación y sí hay esfuerzos, sí hay proyectos, sí hay avances, pero luego también la respuesta de la ciudadanía es muy baja. Entonces, creo que mantener ese balance es importantísimo y pues hay que empujar mucho por ahí también, que la ciudadanía sea mucho más demandante y mucho más usuaria de estas oportunidades. ¿Cómo logramos que pasen un poquito menos de tiempo en el TikTok que nos comentabas y más en las otras plataformas de participación ciudadana? Gracias, César, gracias, Salvador. De verdad que una conversación que me deja siempre el mensaje que creo que compartimos los tres, de que hay grandes retos en lo urbano, pero también hay grandes oportunidades y espacios para innovar y para lograr que Latinoamérica se coloque a la vanguardia de esta transformación y de el uso de una ciudad cada vez más sostenible, donde los gobiernos, los ciudadanos y el sector privado todos tengan un espacio para colaborar, para contribuir, para generar un futuro para nuevas generaciones que sea distinto al que vivimos nosotros, pero distinto hacia lo positivo y hacia construir una sociedad mucho más igual, más equitativa, quizás es la palabra, que es lo que hemos visto ha estado muy fragmentado en nuestro desarrollo latinoamericano. Así que bueno, me despido y espero que sigamos esta conversación más adelante en nuevos espacios. Gracias. 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 Gracias a los tres. Interesantísima esta conversación sobre estas Smart Cities en América Latina. ¿Cómo está el panorama? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo he intentado aquí poner un poco de orden. No es que haya habido desorden, pero en mis ideas, en lo que iba escuchando. ¿Qué sabemos de LATAM? Sabemos que es la región más urbanizada del mundo, que no está desarrollada, incluso a diferencia de la India, ¿no? y de otras regiones que podemos pensar que no es así. Pero los que tenéis más smartphones. Y esto se ha notado con el TikTok, que ha vuelto a salir al final. Y ha salido al principio cuando Salvador dice, os voy a poner un ejemplo de TikTok. Esto lo hemos entendido perfectamente, ¿eh? Los TikToks que te ponen el concepto y la realidad para explicar lo que está pasando con las Smart Cities. Y a mí me ha parecido un ejemplo fantástico. El concepto lo tenemos claro, hay un postureo y un marketing por parte de las autoridades porque saben, ¿no? Saben venderse, pero luego bajas a la realidad y ¿qué es lo que te encuentras? Pues bueno, que hay que superar muchas brechas de equidad y de muchas otras cosas cuando hablamos de las Smart Cities. ¿Cómo está urbanizada América Latina? Tenemos que preguntarnos esto, pero sobre todo, ¿cómo se sigue urbanizando? Esta pregunta hay que hacérsela porque nos comentaban que es una de las áreas más opacas, es precisamente la de la gestión urbana. ¿Qué necesitamos? Más colaboración público-privada. Bueno, esto os digo que en Europa y en el mundo ha salido esta semana, se sigue necesitando, pero más aquí. ¿Qué necesitamos también de vuestra administración pública? Pues que innove, que no piense que lo de las Smart Cities es algún paquete que van a comprar fuera, sino que dentro de la administración se puede innovar y que hay muchas startups dispuestas a innovar dentro de la administración. Falta más educación, nos dicen, no hemos aprendido nada, la lección de la pandemia, de lo que nos ha pasado. Menos corrupción, más transparencia y más información al ciudadano, que entienda el esfuerzo que está haciendo hacia esta movilidad más sostenible, pues a él de qué le sirve. Y
un llamamiento a los políticos. Por favor, que abran estas agendas, lo que comentábamos, que dejen entrar estas startups y, por favor, que miren un poco más allá para hacer de los cambios de personal, porque cuando te cambia la persona, vas a llamar a la puerta, te sale otro y luego tardas 10 años más en convencerle. Gracias a los tres, ha sido un magnífico panel, un abrazo fuerte y hasta siempre. Y bueno, hasta aquí Vinium Mobility. A mí me ha pasado volando, no sé, vosotros, ya hace muchos días que estoy encerrada en este plató y ya lo siento como si fuera mi casa. En estos 4 días intensos hemos visto pasar el futuro de la movilidad por este plató a una velocidad de vértigo, tanto que mientras buscábamos las respuestas, las preguntas ya habían cambiado, las preguntas ya eran nuevas. Gracias a Casa SEAT por acogernos y ser nuestra casa estos días. También gracias a todos los partners de Vinium por acompañarnos. Gracias al público, el de plató y los más de 12.000 personas que nos habéis seguido a través de vuestros ordenadores por 110 países de los 5 continentes. A los ponentes de Vinium Mobility también por compartir con nosotros vuestra sabiduría. Gracias al equipazo de Vinium Mobility por su empatía. Ahí estáis, muchachos y muchachas, por hacer de mi trabajo prácticamente un parte temático. O sea, yo con vosotros me monto en el Hyperloop, ya os lo digo. Por mi parte, gracias también al Consorci de la Zona Franca de Barcelona por darme otra vez la oportunidad de estar en un Vinium, en este evento híbrido y disruptivo, el evento empresarial más importante de Barcelona. Y acabamos inspirándonos con una charla inspiracional del CEO en tecnologías, Pablo Vilarte. Con él descubriremos la electricidad de la naturaleza, la próxima transformación de las ciudades y los campos. Sed felices. Hasta otra. Adiós.